por eso se cayó todo. Vamos a volver a donde nos encontrábamos. Bien, perfecto. Entonces, ahora vamos a entrar a ver el formulario DGT4. Como les había indicado, mientras por un lado en el DGT3 usted tiene que manejar el tema de reportar todos los empleados que tiene la empresa cuando la empresa es nueva y también hacer ese reporte una vez al año antes del día 15 de enero de cada año o más tardar el 15. El DGT4 es para cuando usted quiera hacer diferentes tipos de cambios de los empleados que tiene su empresa. Es decir, si por ejemplo un empleado salió de la empresa, yo no voy a mandar el DGT3 otra vez para sacarlo. No. Si un empleado entró a la empresa nuevo, yo no voy a usar el DGT3 para entrar uno nuevo. No. Lo que yo utilizo en ese tipo de casos es el DGT4. Otra planilla aparte. Bien. Entonces, el DGT4 dice aquí que sirve para nosotros hacer diferentes reportes como entrada de trabajadores, salida de trabajadores, salario, ocupación, tipo de identificación, vacaciones, turno, traslado, etcétera. Para todo eso sirve el DGT3. En este caso vamos a enfocar en 3 puntos principales, que es como uno registrar una entrada de un trabajador nuevo, una salida de uno ya viejo y un cambio de salario o alguna otra cosa de un empleado como tal que sigue trabajando en la empresa. Lo primero que tiene este formulario, este instructivo, es el ingreso al sistema, que ya eso lo vimos, cómo nosotros ingresamos al sistema, o sea que no es necesario repetirlo. Una vez que estemos dentro del sistema, tenemos que darle la opción que dice CIRLA. Después de ello nos va a aparecer esta pantalla, que ya es el punto donde queremos trabajar. Esta es la pantalla que nos va a aparecer como tal, y es la misma. Lo que tenemos que hacer es seleccionar el establecimiento donde está el DGT3 al cual nosotros queremos hacerle la modificación. Ejemplo, si esto que está aquí abajo, como yo les decía, que son los establecimientos, si este, por ejemplo, este primero es el establecimiento que deseamos modificar, pues simplemente en este botoncito de color mamey le damos clic para fines de nosotros enviar un DGT4. Cuando le demos clic nos va a aparecer esta pantalla, que ya la vimos anteriormente, la misma pantalla también, y le damos donde dice formulario. Después nos va a aparecer otra pantalla, que es esta, donde están todos los formularios abajo, como les había dicho, y simple y llanamente seleccionamos el formulario correspondiente, que en este caso es el DGT4, que es el que está ahí seleccionado, y le damos a DGT4. Después de que le demos a DGT4, simple y llanamente le damos al mes en el cual se va a registrar el cambio. Imagínense que eso fuera en el mes de febrero del año que sea, porque así está en el instructivo. Usted simplemente selecciona el mes de febrero y le da ahí. Si fuera en la actualidad, usted selecciona el mes correspondiente y simplemente le da clic. Después de ello, lo que continúa es lo siguiente. Dice aquí, para hacer los nuevos ingresos, haga clic en el botón verde. Para hacer los nuevos ingresos, haga clic en el botón verde, que se llama registrar NI. Registrar NI, como lo había dicho anteriormente, significa registrar nuevo ingreso. Cuando usted le dé ahí a registrar NI, simplemente le va a aparecer que esta pantalla para que usted coloque los datos en el DGT4 del empleado nuevo que ha entrado a la empresa. Y usted simplemente coloca los datos correspondientes tal cual. Aquí donde dice datos del trabajador, simplemente donde dice documento, usted selecciona, por ejemplo, cédula, pasaporte, etcétera, y le da y pone la cédula, por ejemplo, y luego le da aquí al botón de buscar. Cuando haga eso, automáticamente todos los campos que ustedes ven ahí se van a llenar completa y satisfactoriamente. Y si aparece alguno que no se le llena, pues entonces usted lo llena manualmente. Se lo digo también porque una vez me pasó que un empleado que se había registrado y que se supone que todo eso se tiene que llenar solo, tenía un dato que le faltaba, que no estaba lleno, y llamaron del ministerio para corregir ese dato y agregárselo. Pero eso con sencillez. Luego colocamos aquí los elementos del contrato de trabajo, igualito que como pasa en el DGT3, como yo les había explicado. Colocamos la fecha de ingreso, la ocupación, el cargo, el salario
y lo de las vacaciones lo dejamos vacío. Luego le damos a guardar. Después de haber hecho lo pasado que acabamos de ver, aquí hay un punto, que este es un ejemplo que menciona el Ministerio de Trabajo, en el cual, fíjense que aquí en la opción donde dice cédula y que se coloca el dato de la cédula como tal, cuando usted le da la cédula, que luego usted, por ejemplo, le da a guardar, aquí dice, se queda vacío eso. Y aquí arriba dice documento no encontrado o no reportado, algo así. Cuando eso pasa, que usted coloque la cédula de alguien y no aparezca por casualidad de la vida, simplemente usted tiene que enviar un correo al Ministerio de Trabajo. Déjame ver si por aquí está. Bueno, en este caso lo que usted tiene que hacer es enviar un correo al Ministerio de Trabajo indicando la situación. Mire acá el correo, este que está aquí. Usted le da cirla.info@mt.gov.do. Usted envía eso con una captura de la pantalla de que no aparece y la cédula de la persona y entonces ya automáticamente le solucionan ese problema. Segundo cambio que vamos a ver cómo se hace en el DGT4, porque ya vimos vimos lo que es la entrada de un trabajador. Ahora vamos a ver la modificación de algo relacionado con un trabajador como tal. Vamos a ver la modificación. Entonces, la modificación se maneja de la siguiente manera. La modificación se maneja de la siguiente manera. Usted, cuando esté igualito que pasó en el DGT3, usted va a la opción de modificar. Va a la opción de modificar el empleado como tal en el DGT3 que usted tiene. Cuando le dé a modificar, le va a aparecer esto que ustedes ven aquí. Ahí arriba ustedes van a poner la cédula y le van a dar a buscar y le van a aparecer los datos de la persona. Mírenlo ahí, nombre completo. Después aquí abajo, entonces, le van a aparecer todo lo que él tiene guardado en la TCS, en el Ministerio de Trabajo, perdón. Le va a aparecer el turno que él tiene, que es el 2, que es el horario de trabajo, la ocupación, el cargo, todos los datos que habíamos llenado anteriormente. Entonces, ¿qué usted va a hacer? Usted va a modificar y va a cambiar lo que sea que usted tenga que cambiar, lo que sea que aplique en este sentido, en este registro. Bien, simple y llanamente. Entonces, después de ello, sigue el tercer paso. El tercer paso es para realizar salidas del Ministerio de Trabajo de lo que son los empleados. Para realizar la salida, simplemente tenemos que utilizar el botón que se llama salida NS. Aquí no aparece una pantalla en sí donde se vea la salida, pero recuerden que cuando vimos el DGT3, que el DGT3 estaba abierto, habían al lado del registro de cada empleado, había al lado del registro de cada empleado 3 botoncitos. Había uno que era para registrar nuevo, uno que era para modificar y otro que era para salir. Entonces, simplemente en el de modificar, usted le da para modificar, como vimos anteriormente, y en el de salida, que es el rojo, pues usted selecciona ese. Después de que seleccione el rojo para la salida, continuamos con el siguiente punto. Y es que el sistema nos va a mostrar lo siguiente para darle salida al empleado. Esto es el más sencillo paso de todos. Colocamos la cédula, le damos clic a buscar, nos comprueba el nombre de la persona y apellido, y aquí simplemente colocamos la fecha de la salida. Y le damos a guardar y ya. Y ahí terminamos absolutamente todo. Y ya está todo terminado. Luego entramos al renglón donde tenemos que hacer el pago del DGT4. Esto que ven aquí abierto es el DGT4. Fíjense que ahí dice cambien la planilla del personal fijo DGT4. Y según ven, en ese DGT4, fíjense aquí, hay un solo empleado registrado. Y ese solo empleado que está registrado es el que se va a afectar. Y según aquí que dice novedad, dice NS. Cuando dice NS es porque la novedad se refiere a que se le está dando salida a ese empleado. Si dijera registrar NI, quiere decir que fue un empleado que se registró nuevo ingreso. Si dijera modificar NC, quiere decir que fue un empleado que nosotros le hicimos una modificación en algo, en el salario, en la ocupación, en el cargo, etc. Una vez visto esto, entonces el siguiente punto es lo que aplica a continuación. Y es nosotros enviar este formulario
Disculpen. Un momentico. Disculpen, tuve una llamada que tuve que atender. Mil disculpas nuevamente. Continuamos. Bien, luego de que tenemos esta pantalla, lo que resta es, si por ejemplo esa era la única modificación que vamos a hacer, pues simplemente tenemos que enviar un formulario. Le damos aquí a enviar formulario y después que le demos enviar formulario, simple y llanamente nos va a aparecer la pantalla para nosotros efectuar el respectivo pago. Bien. Ahora que nos va a aparecer esta pantalla para efectuar el pago respectivo, simplemente aquí fíjense que el monto a pagar es de 150 pesos. Esos 150 pesos que se pagan por enviar ese DGT4 con una modificación, que en este caso fue una salida de un empleado, por cada 25 empleados se pagan esos 150 pesos. O sea que si ese DGT4, en vez de tener uno, tuviera 20 cambios, o 25, o 24, fueran los mismos 150 pesos. Ahora, si pasa de ahí, entonces ya son 150 más. Ven. Luego le damos simplemente donde dice procesar planilla. Cuando le damos a procesar planilla, nos va a aparecer este renglón. Perdón, si tuviéramos balance, le damos a procesar planilla, pero aquí veo que no hay balance. Déjenme ponerlo más grande para ver si ustedes lo ven. En el Zoom de ustedes en la pantalla pueden agrandarla también, por si acaso. Individualmente, ustedes pueden agrandar su pantalla. Miren, aquí se le daría a procesar planilla para pagar, pero como aquí vemos que el balance disponible que tiene la cuenta es de 63 pesos y vale 150, quiere decir que está corto de balance. Entonces, en este sentido, lo que tiene que hacer es lo siguiente. Como está corto de balance, simplemente usted tiene que recargar y le da aquí donde dice agregar balance. Cuando le dice agregar balance, le va a aparecer esta opción para usted agregar el balance. Fíjese que ahí dice número de recibo y número de aprobación y representante local. Eso es para usted colocar los datos del recibo que usted compró, que es el PIN, que yo le expliqué que es igual así en el DGT3. Bien, simple y llanamente. Luego usted le da a guardar. Si no es así, usted simplemente hace una recarga y ya, a través de la misma página, como le expliqué que se hace con el DGT3, igual se hace aquí. Bien. Ok. Continuamos. Esto ahí hablando de la misma recarga, que ya se lo vimos. Vamos a saltarlo. Muy bien. Ya esta es la pantalla que aparece después de que ya tú tienes su DGT4 enviado. Y aquí aparece la pantalla de esa manera, normal, con ese botón así verde que dice cerrado. Y simplemente luego aquí están las instrucciones para usted imprimir el DGT4, que eso usted también lo puede leer más al paso, para usted saber cómo lo imprime. Ahora vamos a ver el proceso para enviar el DGT4 a través de una plantilla mediante la carga de archivos, al igual que se hace con el DGT3, ya que también puede darse el caso de que usted en una empresa muy grande, usted tenga que hacer entre ingresos, salidas y modificaciones, que usted tenga que hacer 180, 190, 240, 500, 1000, depende. Entonces, para eso se utiliza también la plantilla de carga de trabajadores. Entonces, ¿qué usted hace? Usted entra a su plataforma del CIRLA normal.
a su página normal. Entró con su clave, acceso, etcétera. Y está dentro. Después que esté dentro, le da aquí donde dice carga trabajadores. Cuando le dé a carga trabajadores, le va a mandar para donde mismo le mandó anteriormente el otro caso que yo le explicaba, que era para acá. Y usted le va a dar a descarga plantilla DGT si usted nunca la ha descargado, si no la tiene, para que usted la tenga ahí y la llene. Si ya usted la tiene, no le da ahí, simplemente carga a los trabajadores y ya. Luego, ¿qué usted va a hacer? Después de que usted tenga la plantilla descargada, esta plantilla, si se fijan, es la misma que la anterior. Lo único que la diferencia aquí va a ser que aquí donde dice tipo de plantilla, en vez de usted seleccionar DGT3, va a seleccionar DGT4. Y luego va a llenar todos los datos que están aquí abajo. Ejemplo, ahí dice tipo de movimiento, ingreso, salida, cambio. Usted coloca así el movimiento que va a hacer, a qué renglón de eso pertenece. Luego donde dice número, va a colocar el número de ese documento en particular, de ese movimiento, de ese, del documento en particular, y donde dice, perdón, el número del documento se coloca aquí donde dice número de documento. Y aquí usted selecciona, según es el caso, si es cédula, selecciona la letra P. Lo que usted no entienda, usted en la plantilla le coloca el puntero encima y le dice qué es lo que se coloca ahí como tal. O sea, que con eso no hay problema. Después si llega y sigue llenando nombre, apellido, segundo apellido, sexo, nacionalidad, nacimiento, salario, fecha de ingreso, etcétera, 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 y va llenando todo normal. Cuando usted termine, usted le va a dar a esta opción que dice aquí generar archivo y se le va a generar un archivo en formato TXT. Y con ese archivo en formato TXT es que usted va a trabajar el tema de subir el archivo a el Ministerio de Trabajo. Luego, bueno, esto es más de lo mismo de la plantilla. Luego, para usted subirlo, usted tiene que entrar otra vez a la página del CIRLA y volver a las opciones anteriores. Volver otra vez donde dice carga trabajadores. Después de carga trabajadores, va otra vez a la opción que dice carga trabajadores y ahí le va a aparecer este despliegue para que usted seleccione correctamente cuál es la plantilla en sí que usted va a subir. Usted selecciona la plantilla y le da a abrir. Simple y llanamente, selecciona la plantilla y le da a abrir. Entonces, una vez que ya usted tenga su archivo cargado, usted le da a procesar planilla para fines de efectuar el pago correspondiente, si tiene balance. Si no, usted hace la recarga como yo lo había explicado anteriormente. Simple y llanamente. Así sin más. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que voy a pausar brevemente la pantalla para yo entrar al navegador de Google Chrome para entrar a la TCS de una empresa real y enseñarle cómo se hacen los cambios a través de las novedades de la plataforma de la TCS. Bien. Muy bien. Estamos aquí en una página normal. Ahora vamos a entrar a TCS para nosotros ver cómo se hacen los diferentes reportes. Colocamos aquí TSS, fíjense, tcs.gov.do y le damos enter. Esto es para yo enseñarle cómo usted reporta las diferentes remuneraciones que aparecen, a la TSS. Como indican. De tiempo. Parece que el internet está muy lento. Vamos a dejarlo hasta ese punto.
y va a ir con el módulo de impuestos. Y en un ratito yo entro otra vez a checar para ver si es y hacemos la interrupción y entramos como tal a todos los presidentes. Entonces, vamos a ver ahora impuestos. Diferentes impuestos con los entes. Vamos a ver de cosas más para que parte introductoria de un momentico. Yo estos documentos me compro en la primera vez se los envío. Momentico. En lo que está cargando el archivo, cualquier pregunta o duda que tengan la pueden ir haciendo para también aprovechar el tiempo. Ah, mire, ya la TCS cargó por aquí. Vamos a entrar a ella. Miren, después de que la TCS le carga, usted tiene que dar para entrar a la oficina virtual a la opción que dice acceso a empleadores. Y usted le da acceso a empleadores. Luego de que le damos acceso a empleadores, entonces nos va a aparecer la siguiente pantalla. Fíjese que aquí dice RNC o cédula, cédula y clase. A la TCS se entra colocando el RNC de la empresa primero. Déjeme buscarlo, el que me facilitó la estimada. Ok, vamos a colocar el RNC de la empresa. 132 261 3. Estimada, es bueno que sepa que en el video estos datos van a aparecer para que esté claro. Cualquier cosa, si no es prudente, me puede decir para detener. Luego tenemos que colocar la cédula. Profesor, Sí, entiendo que la parte de la clave ahí no sale porque usted lo tiene oculta, ¿verdad? no, no está oculto. Pero está bien, no se preocupe. Yo puedo ver cómo yo lo modifico para que aparezca Ah, oculto. No se preocupe. Ah, no, ok. perdón, sí, la clave no va a salir. La clave no. Eso no. Es- Así que no va a haber problema. Está bien. Sí. Momentico.
Excelente, ahora debe entrar. Después que colocamos eso, le damos a aceptar y ya entramos a nuestra tesorería de la Seguridad Social. Según el contenido del diplomado, el diplomado abarca lo que es las novedades de la TCS, es decir, entrada, salida y modificación de salario de los trabajadores. Esa es la TCS, lo que incluye el diplomado. Entonces, miren, esto que van aquí es la plataforma de la TCS de una empresa real. Aquí ustedes ven que aparece el RNC y el nombre de la empresa. Y aquí aparece el nombre del representante. Cuando usted crea la TCS, usted tiene que accesar con el usuario de un representante en particular. Bien, entonces, en ese sentido, usted va a ver que ahí le va a aparecer el nombre del representante. Aquí debajo, fíjese que ahí dice notificaciones de pago de la TCS. Aquí debajo le va a aparecer las notificaciones de pago. ¿Qué son las notificaciones de pago? Son unos volantes que salen, que cuando usted le dé clic, le va a aparecer como un volante, una plantilla, donde aparecen el monto total que usted tiene que pagar de la TCS de ese mes. Y también hay una opción que dice detalle de empleado, que ahí usted puede ver el detalle de todos los empleados que tenga registrados. Entonces, en ese sentido, vamos a ver cómo nosotros podemos dar entrada a trabajadores, salida a trabajadores y cambios de salario. Hay dos opciones que dicen novedades. Aquí dice novedades y aquí dice novedades del SFS. La que vamos a ver es la de novedades. En el curso que les mencioné, ustedes pueden ver todas las demás de manera más detallada y más profunda. En novedades, tenemos la opción de cambio de salario, ingreso de trabajadores y salida de trabajadores. Vamos a suponer que vamos a trabajar con ingresos de trabajadores primero. Le damos aquí ingreso de trabajadores. Muy bien, ya me cargó esta parte aquí. Después de que me cargue esta parte para yo registrar un ingreso de un trabajador nuevo a la TCS, ¿cuál es el procedimiento? Yo aquí elijo la nómina en la que yo lo quiero, que es la nómina principal. Aquí donde dice cédula, yo simplemente voy a colocar la cédula correspondiente. Vamos a suponer que se va a colocar la cédula mía, que es esta, y le damos aquí, después que yo coloco mi cédula, a buscar. Y fíjense que ahora que aparece Máximo Antonio Reynoso Ramírez. Ven, después de que aparecen esos datos que confirman que usted puso la cédula bien, entonces donde dice fecha de ingreso, usted va a seleccionar el día, el mes y el año. Entonces, en el día, vamos a suponer que fue hoy, 13 de... o vamos a suponer que fue el día 1 de septiembre. Usted le da aquí 1 de septiembre y lo deja ahí septiembre 2021, que Máximo Antonio entró. Entonces, ahora vienen unos puntos interesantes. Fíjense que aquí dice salario cotizable para la seguridad social. En salario cotizable para la seguridad social, ¿ustedes se acuerdan cuando hablamos de los salarios cotizables? Que eso está en los videos de la clase pasada. Usted ahí tiene que colocar el salario cotizable para la seguridad social que aplique en este sentido. Es decir, tiene que colocar ahí todo lo que el empleado ganó de salario base, todo lo que ganó de comisiones, todo lo que ganó de incentivos y también todo lo que ganó de vacaciones. La sumatoria total de todo eso es lo que usted va a colocar en salario cotizable para la seguridad social. Simple y llanamente. Bien. Luego aquí donde dice aporte voluntario ordinario, eso es por si acaso, que eso nunca me ha tocado llenarlo en toda mi vida. Eso es por si acaso el empleado quiere hacer un aporte a la seguridad social en especial, que a usted, por ejemplo, le nace que usted quiere hacer un aporte voluntario, pues simplemente se coloca ahí el aporte que usted quiere hacer y la empresa le va a descontar eso de su dinero porque es un aporte que está haciendo usted, voluntario. Bien, entonces, luego de aquí donde dice tipo de ingreso, es un punto muy importante. En tipo de ingreso tenemos que seleccionar el ingreso correspondiente. Si es un trabajador con salario sectorizado, si es un pensionado antes de esa ley, si está exento del pago de la seguridad social, que son casos muy especiales.
si el salario es prorrateado semanal o bisemanal, si no laboró el mes completo o si trabaja por hora, si tiene si es un trabajador ocasional que no es fijo, si es normal. Sinceramente, lo más utilizado por nosotros son el normal y no laboró mes completo por razones varias. Si, por ejemplo, yo entré el mismo día 1, yo coloco normal y no hay ningún problema. Ahora, si yo coloqué, por ejemplo, no laboró mes completo por razones varias, que es uno de los más utilizados, que eso mayormente pasa cuando el empleado no entra el mismo día primero de ese mes, sino que entra a mediados del mes. Entonces ahí se da un tema de que a veces, como el empleado entró a mediados del mes, por ejemplo, el salario en ese mes no le va a salir completo, le va a salir una proporción. Y por ende, si esa proporción queda por debajo, de lo que es el salario mínimo establecido para esa empresa, la TCS le va a hacer los cálculos de las retenciones en base al monto mínimo de la misma, simple y llanamente. Así que la TCS le va a trabajar todo. Bien. Ok. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Imagínese que yo, aquí, que soy yo el del ejemplo, entré el día 15 a trabajar, o el 16, y resulta que como yo entré el día 16 y yo mensualmente iba a ganar 20,000 pesos, como entré el 16 voy a ganar solamente la mitad porque voy a cobrar solamente una quincena y voy a ganar 10,000. Pero ¿qué sucede? Que 10,000 pesos es un salario que está por debajo del mínimo. Entonces, a la hora de la TCS hacer los cálculos automáticos de las retenciones de TCS, de lo que se le va a retener de AFP, Seguro Familiar de Salud, el sistema, ¿qué es lo que va a hacer? Que va a calcular eso en base al salario mínimo establecido, que serían 11,900 pesos, por ejemplo, y no en base a los 10,000. O sea que cada vez que usted registre un empleado de la TCS con un salario menor al establecido, o que cae ganando un salario menor al establecido por razones varias, eso se va a convertir en que ese empleado va a tener la particularidad de que se le va a calcular la TCS en base al salario mínimo y no en base al salario total que se reportó. Ahora, hay algo que sí usted puede hacer para que aún sea un peso que usted ponga ahí, la TCS le calcule los gastos, le calcule las retenciones de TCS en base a ese peso como tal. Bien, pero ya para eso hay que hacer algo que se conoce como dispensa, que es bueno comunicarse con la TCS para usted solicitar la dispensa y que ellos le expliquen de manera detallada. Que la dispensa es como usted darle explicación a la TCS de por qué usted reportó un empleado con un salario, por ejemplo, de 3,000 pesos en el mes entero, para que la TCS entienda que esos 3,000 pesos es porque no trabajó el mes completo. Y cuando le haga las retenciones del 2.87 y el 3.04, no se las haga en base al salario mínimo, sino en base a los mismos 3,000 pesos que usted puso. Bien, perfecto. Luego de ello, aquí donde dice salario cotizable para el ISR, usted va a colocar en salario cotizable para el impuesto sobre la renta lo mismo que es el salario cotizable que yo le había indicado. ¿Qué es el salario cotizable para el impuesto sobre la renta? El salario, comisiones, incentivos, vacaciones que haya ganado. También tiene que colocar ahí las horas extras que el empleado haya devengado y también la bonificación. Todo eso va a formar parte de lo que tiene que ver con el tema del salario cotizable para el impuesto sobre la renta. Simple y llanamente. Si resulta que ese empleado simple y llanamente lo que gana el salario base y ya, con usted llenar aquí el salario cotizable con el salario base, ya los demás puntos usted no tiene que llenarlo porque se llenan solo con eso, porque ya el sistema sabe que eso es lo único. Bien, entonces en otras remuneraciones, por ejemplo, aquí donde dice otras remuneraciones, usted puede colocar cualquier bono adicional que se le haya dado al empleado como tal. Cualquier bono, ejemplo, si usted le dio un bono de 50,000 pesos, usted coloca los 50,000 pesos ahí. Pero es bueno que también lo coloque donde dice salario cotizable para el impuesto sobre la renta, para fines de que el sistema lo tome en cuenta a fines de calcular el impuesto sobre la renta que se le va a retener a ese empleado como tal.
Luego aquí donde dice saldo a favor, esa casilla usted la va a llenar. Si ese empleado tiene un saldo a favor. Ustedes se acuerdan el ejemplo que está en una clase pasada, donde un empleado se le genera un saldo a favor porque le retienen más de la cuenta. Si este es un empleado que en este mes le toca, por ejemplo, cotizar en la TCS y él tiene un saldo a favor acumulado, usted lo va a colocar aquí y ese saldo a favor se le va a restar del monto que él tuviera que pagar a la TCS como tal, perdón, a la DGI a través de usted como impuesto sobre la renta. Luego aquí donde dice ingreso exento y monto exento, en ingreso exento usted va a colocar cualquier ingreso que esté exento de lo que son los gravámenes que hemos mencionado anteriormente. Usted lo que va a hacer es lo siguiente, aquí donde dice selecciones, va a seleccionar si el ingreso que usted va a poner es la regalía pascual, usted pone regalía pascual y entonces aquí, déjeme que me cargue, después de que usted selecciona regalía pascual, entonces aquí abajo usted va a poner el monto de esa regalía pascual y le va a dar a guardar. ¿Ven? Entonces, ya ahí usted reportó la regalía pascual que sabe que a eso no se le va a cobrar ni TCS, ni impuesto sobre la renta, ni nada. Después de ello, si por ejemplo fuera preaviso, cesantía, viático, indemnizaciones por accidente laboral, etcétera, seleccione esa opción. Si fuera una retención pensión alimenticia, también lo selecciona. El caso que sea en particular. Luego aquí dice ingresos exentos del impuesto sobre la renta. Si aplica. Si tiene algún ingreso de impuesto sobre la renta, se aplica. Esta casilla está deshabilitada por el momento, según veo. Y aquí donde dice RNC, agente único, agente de retención único, si aplica, usted lo que va a hacer es que va a colocar, por ejemplo, miren, hay empleados que tienen diferentes empleos. Y por ende, a veces se da el caso, o se ha dado el caso de que, por ejemplo, ustedes saben que el impuesto sobre la renta se retiene cuando usted gana de 34,000 y pico de pesos por encima en adelante, 34,685 en adelante, después de las retenciones efectuadas de TCS. Entonces, ¿qué sucede? Que después de que usted gana de ese monto en adelante, es que ya usted está sujeto a que haga las debidas retenciones. Pero hay empleados que trabajan en una empresa y ganan, por ejemplo, 30,000 y trabajan en otra y ganan 30,000 también. Y cuando usted calcula, en una están exentos y en la otra también. Pero cuando le suman los dos salarios no están exentos, están grabados. Cuando le suman los dos salarios, ya entonces hay que hacerle las debidas retenciones a esos empleados. Bien, entonces eso funciona en este sentido. Cuando un empleado tiene diferente trabajo, el empleado tiene que comunicárselo a la empresa en la cual él quiere que le haga las retenciones. De las dos empresas, él tiene que elegir una para que le haga las retenciones a esa sola empresa y que esa sola empresa tome el total de todas las remuneraciones que ese empleado devenga. Bien, ejemplo, si este empleado Máximo Reynoso dice, no, yo quiero que esta sea la empresa que a mí, yo quiero que la otra empresa, no esta, sino la otra, sea la que a mí me haga las retenciones de impuestos sobre la renta. ¿Qué van a hacer en esta empresa? Aquí donde dice RNC, agente de retención único, yo voy a colocar el RNC de la otra empresa. Simple y llanamente. Bien, voy a colocar el RNC de la otra empresa. Y ya con eso yo ya no tengo que llenar más nada. Esto que está aquí no tengo que llenarlo. Ahora, si fuera contrario, si fuera que ese empleado decide que si es mi empresa que él quiere que le hagan las retenciones de impuestos sobre la renta y no en la otra, pues yo donde dice RNC, agente de retención único, no lo lleno, porque voy a ser yo mismo como empresa que le voy a retener. Y donde dice remuneración a otros empleadores, pues yo tengo que poner ahí lo que él ganó o lo que él gana en la otra empresa en ese periodo para que el sistema sume el salario cotizable de impuestos sobre la renta que él tiene en la otra empresa. Aquí que el sistema me lo sume a lo que yo estoy reportando que él ganó en esta empresa. Y en base entonces al total, pues yo voy a aparecer como el que voy a hacer la retención y como el que se la tengo que pagar a la DGI. Bien. Luego aquí está el renglón del salario cotizable para el Infotep. Aquí simplemente recordamos que el salario cotizable para el Infotep solamente son los salarios y las comisiones e incentivos. Ahí no explica vacaciones ni nada. Solamente el salario, comisiones e incentivos. Y ya. Todo lo que usted gane por esos renglones, usted lo coloca ahí y automáticamente
automáticamente ya usted va a tener el verdadero salario al cual se le va a hacer el cálculo del Infotep que usted como empresa va a pagar, que va a ser un 1%. Bien. Perfecto. Entonces, una vez completado todo esto, que usted llene los datos correspondientes, usted simplemente le da a insertar. Le da a insertar y ya. Cuando usted le da a insertar, el sistema aquí abajo le va a aparecer una pantalla donde se van a ver todos los cambios que usted colocó desempleado, como para que usted confirme. Cuando usted verifique y vea que lo puso bien, que no cometió ningún error, simple y llanamente, ¿qué usted va a hacer? Usted le va a dar donde dice aplicar novedades. Le da aplicar novedades y ya. Y ya ahí usted terminó. En cuanto a lo que les estaba explicando como tal, del tema de los reportes, hay otro que yo se lo voy a explicar en la clase siguiente, que es el tema de reportar las bonificaciones que usted paga anualmente. Que eso se hace a través de una plantilla que es más práctico y también luego usted calcula el porcentaje de retención que le va a retener al empleado de un 0.5%. Pero eso se lo voy a enseñar en la clase siguiente. Bien. Siguiendo en este mismo aspecto, ahí vimos cómo se le da entrada a un trabajador. El cambio a los trabajadores es lo mismo. Lo único que aquí, usted en vez de dar el ingreso de trabajador, le va a dar a cambio de salario y otros. Cuando le da cambio de salario y otros, le va a aparecer esta pantalla y usted va a colocar la cédula y le va a dar a buscar y le va a cambiar el salario o las remuneraciones a ese empleado. ¿Por qué no le doy a cambio de salario y otro? Porque si le doy, aquí me va a dar error. ¿Por qué? Porque esta empresa es nueva y no tiene ningún empleado registrado. Y usted no puede darle a la opción de hacer cambio de salario a un empleado que no aparece en la empresa. Es decir, si yo no tengo en la empresa que Máximo trabaja ahí, yo no puedo poner la cédula de Máximo para hacer un cambio de salario porque no trabaja ahí, me va a dar error. Pero lo importante es que sepan que se le va a aparecer esto mismo que ustedes ven ahí. Con la diferencia que es para registrar una novedad, un cambio y ya. Igualmente, cuando es una salida de trabajadores, también le aparece la misma pantalla, colocan la cédula y hacen los respectivos cambios. Cuando es una salida de trabajadores, usted lo que tiene que colocar todo lo que ese empleado ganó en el último mes, incluyendo las prestaciones laborales, sus derechos adquiridos, todo. Bien. Y ya con eso queda ahí claro todo lo que son las novedades de la TSS. Entonces, una vez llegado a este punto, ahora vamos a pasar a la parte que tiene que ver con, déjeme salir de aquí, vamos a pasar ahora a la parte que tiene que ver con el inicio de lo que es el módulo de impuestos. Bien, vamos a entrar al inicio del módulo de impuestos. En este módulo hay unos ejercicios que yo le voy a asignar del módulo de impuestos para que ustedes traten de hacer un proceso de impuesto completo, de principio a fin. Por ejemplo, yo pretendo enseñarle a ustedes cómo declarar el ITEVIS y quiero que ustedes lo hagan desde el primer paso hasta el último, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Todo de manera detallada, para que usted se imagine como si estuviera en una empresa real y le sirva de un gran aprendizaje y experiencia. Bien, perfecto. Entonces vamos a esperar que el formulario nos cargue para entonces comenzar a entrar en materia. Un momentito, por favor. Excelente, muy bien. Muy bien. Entramos ahora a la parte introductoria de lo que es el módulo de impuestos, para más o menos ir viendo todo lo relacionado con el contenido que vamos a ver de los diferentes impuestos como tal.
Primero, quien tiene a su cargo lo que es la administración tributaria es el Ministerio de Hacienda. Dentro del Ministerio de Hacienda de nuestro país es que se encuentra lo que es la administración tributaria. En pocas palabras, es que se encuentra todo lo que tiene que ver con el tema de todo lo que tiene que ver con la recaudación de impuestos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? En nuestro país existen dos entes recaudadores que en conjunto conforman lo que es el sujeto activo del Estado. Por otro lado, el sujeto pasivo es el contribuyente. O sea, a nivel legal, quien recauda los tributos, que es la DGI, es el sujeto activo. Y por otro lado, perdón, quien paga los tributos, que son los contribuyentes, se conoce como sujeto pasivo. Entonces, dentro de esa administración tributaria hay dos entidades que son las que recaudan todos los fondos. Por un lado está Aduanas, que es la Dirección General de Aduanas, que se encarga de captar los diferentes fondos para el tema de los impuestos arancelarios, del ITEVI en importaciones y demás. Que por cierto, yo mismo imparto un curso de lo que es el ITEVIS en importaciones a través de SEGAFI, de esta institución, la importación de mercancía, para que ustedes tengan una planilla bastante bien elaborada, que es nuestra, y que a la misma vez ustedes sepan cómo calcular todos los diferentes costos de la mercancía importada, porque sinceramente hay muchos contadores que hoy día no saben calcular una liquidación de importaciones, y por esa razón, cuando usted sabe hacerlo, usted se destaca. Yo recuerdo que una vez yo entré a una empresa que la contadora no sabía hacerlo y yo sí sabía, y eso me sirvió para destacarme. En pocas palabras, todo lo que usted pueda aprender, que lo destaque de los demás, que lo haga un excelente profesional, hágalo. Y le digo de antemano que son muchas las empresas que importan su mercancía. En este país son muchas las empresas que todo lo que venden es importado, y más cuando son empresas de tecnología. Casi todo es importado, muchas veces. O sea que si usted sabe eso, es un conocimiento que no es vano, es un conocimiento que le va a ayudar a usted a trabajar en muchas empresas de nuestro país. ¿Entiende? Imagínese usted que el 99% de las empresas trabaje eso. Le conviene saberlo porque mientras más empresas lo trabajen, pues más chance tiene usted de conseguir un trabajo y destacarse y crecer. Es un ejemplo. Por otro lado, tenemos a la Dirección General de Impuestos Internos, que es la DGI, que es con la que vamos a trabajar mayormente. La DGI, como la conocemos por sus siglas, Dirección General de Impuestos Internos, es el ente recaudador del Estado que se encarga de recaudar todos los tributos internos en el país. Los tributos se dividen en tres tipos. Eso ustedes lo pueden ver en el Código Tributario. Tengo entendido. Los tributos son los impuestos, por un lado. Disculpe, profesor, ¿cómo se llama el curso del cual hablaba Bélgica? El curso del cual le hablaba, estimada, se llama liquidación de importaciones. Ahí yo le enseño cómo usted trabajar con las planillas de la Dirección General de Aduanas, con los manifiestos que ellos le dan. Le enseño a trabajar con el flete, con el seguro, con el FOB, que son unos términos que luego ustedes lo van a entender. Le enseño a trabajar con el valor CIF que trabaja aduana, la base imponible para fines de los cálculos de los diferentes impuestos, el tratamiento contable que se le da a eso y también el tratamiento fiscal que se le da a todo eso. Que por cierto, en mi trabajo del Poder Judicial hoy me tocó asesorar a una jueza o un asistente de jueza, creo que era, por un caso de un contribuyente que no sabía, a la orden, estimada, que no sabía cómo reportar ante la DGI unas importaciones de mercancía y lo hizo de una manera equivocada. Y al hacerlo de una manera equivocada, la DGI no le quería reconocer que esa mercancía realmente le importó. O sea que por la ignorancia de no saber reportar algo, usted puede terminar pagando dinero de más. ¿Entiende? En el caso de esa persona, no me dijeron el monto que era, pero imagínese usted que usted compre 10 millones de pesos en mercancía en el exterior y que usted la venda y que después usted no le pueda decir a la DGI que usted tuvo de esos 10 millones en costo. Es duro y es difícil.
Y ese curso que yo le indiqué es bastante barato y bastante simple. Y esa planilla usted la va a utilizar mientras vida tenga, prácticamente, para que usted se ayude y sepa trabajar con los courier, con todos los organismos que intervienen en todo eso. Entonces, por otro lado, los tributos se dividen en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Una contribución especial es como algo que usted quiera donarlo. Una tasa, en este caso, son impuestos que están establecidos específicamente. Le voy a poner un ejemplo. Una tasa puede ser lo que usted paga del marbete, que es como un impuesto establecido, que eso no es que es un porcentaje o que eso en base a una operación que usted hizo, no. Eso es algo que está fijo. Lo que usted paga de marbete, eso se considera una tasa, por ejemplo. Entonces, por otro lado, también están los impuestos, que en ese renglón es que vamos a trabajar, la parte de los impuestos, que ahí está el ITEVIS, el impuesto sobre la renta, el impuesto selectivo al consumo, etcétera. Eso como los tres principales. Muy bien. Entonces, una vez visto ese punto, ahora lo que continúa es el punto de ver cada uno de los impuestos según las diferentes entidades. Miren, aquí dice principales impuestos para asesorías mensuales y anuales. Todo lo que les interesa trabajar igual a contable, bueno que tengan esto en cuenta, porque con usted saber eso, ya usted está en capacidad de trabajar cualquier iguala. Y algo que yo siempre le digo a los estudiantes, y que de hecho hay una que me tomó la palabra y estamos trabajando a un cliente, y se lo digo a ustedes también. Mientras a usted le estén llegando clientes o personas que quieran que usted le haga un trabajo, aunque usted no esté 100% seguro, si usted está por lo menos un 60, un 50 o más, dígale que sí, que usted le puede trabajar, que usted le va a verificar y que usted trabaja asociado. Y así usted se asocia conmigo en el sentido de que si ese cliente le llega, yo le puedo ayudar, podemos trabajar en conjunto y así nos asociamos, dependiendo cuál sea el trabajo. Pero también hay trabajos que si usted no quiere asociarse conmigo, simplemente usted tiene una dudita, una cosita, pues yo con mucho gusto le ayudo de manera gratuita y me llevo la satisfacción de que le ayude a usted a amarrar con su primer cliente o su segundo, su tercero, su cuarto, cualquiera, para que usted se desarrolle. Eso es como un plus de mi parte, que la institución no me lo paga ni me lo da, pero yo, como me gustaba que me ayudaran cuando yo estaba comenzando, también yo quiero ayudar a los demás, ¿entiendes? Entonces yo le ayudo gratuitamente sin ningún problema. Ahora, si ya un trabajo grande, completo, que hay que hacerlo entero, pues entonces ya ahí hablamos de sociedad, pero si son pequeñeces, revisiones pequeñas, etcétera, gratuitamente, con todo el gusto, yo le ayudo. Bien, así que tengan también eso en cuenta. Bien, por otro lado, tenemos aquí, vamos a hablar de la persona física como contribuyente que le declara la DGI. Las personas físicas pueden estar en tres condiciones. Condición de dependencia. Condición de dependencia es que usted es empleado. Y como empleado, usted no declara el no declara el IR1 anual, sino que lo declara la empresa por usted. O sea, usted como empleado, lo único que va a tener es que le van a hacer de retenciones de impuestos sobre la renta, en caso de que usted pase el monto correspondiente, y ya. Si resulta que usted es una persona física que trabaja en condición de independencia, es decir, que usted, por ejemplo, es un profesional liberal, usted hace unos servicios y cobra por ellos, servicios de contabilidad, etcétera, todo eso, pues simplemente usted va a tener la responsabilidad de declarar mensualmente el ITEVIS, el IR3, el IR17, anualmente el IR1, los formatos 606, 607, 608, IPI, etcétera. Si trabaja, por ejemplo, en condición mixta es que usted es empleado, pero también usted tiene ingresos fuera de empleado como profesional independiente. Entonces ahí usted tiene que declarar el ITEVIS, IR3, IR17, IR1, formato 606, 607, 608, IPI, etcétera. Bien, perfecto. Entonces, en cuanto a la persona jurídica tiene que declarar el ITEVIS, IR3, IR17, IR2, impuesto a los activos y los diferentes formatos que ya conocemos. Las personas jurídicas no son nada más y nada menos que las empresas o sociedades. Para que eso quede claro ahí. Entonces, por otro lado, tenemos lo siguiente. Aquí tenemos la parte del ITEVIS cobrado,
que le voy a explicar en qué consiste esto. Primero aquí tenemos los diferentes impuestos que se van a declarar, los diferentes formularios mensual y anualmente. El primero que tenemos aquí es el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, ITEVIS. Y este formulario tiene por nombre IT1. Es decir, que cada vez que usted ve un formulario que se llama IT1, ya usted sabe que eso es para declarar el ITEVIS. Bien. Este IT1 tiene un plazo establecido para declararse y debe declararse más tardar el día 20 de cada mes. Pero más tardar el día 20 de cada mes lo correspondiente al mes anterior. Ejemplo, le voy a poner un pequeño ejemplo. Todo lo que se trabajó que afecta el ITEVIS como tal, todo lo que se trabajó que afecta el ITEVIS como tal, en el mes de agosto, que ya finalizó, usted tiene hasta el día 20 de septiembre para declararlo. Todo lo que pasa en este mes de septiembre, después que cierre, usted tiene hasta el día 20 de octubre para declararlo. Y así sucesivamente, punto por punto y parte por parte. Bien, entonces ahí es que declaramos el ITEVIS. Antes que todo, es bueno que entiendan cómo es que se declara el ITEVIS en su sentido más simple, más lógico, más normal. El ITEVIS se declara de la siguiente manera. Usted tiene que calcular primero que en un mes el ITEVIS, que es un impuesto que grava la transferencia de bienes industrializados y servicios, es decir, que cada vez que hay una venta, cada vez que hay una compra, hay una transferencia de un servicio de una persona a la otra o de una empresa a la otra, y también hay una transferencia de un producto o un bien. Entonces, cada transferencia de ese producto, cada transferencia de ese bien, tiene que estar grabada con el ITEVIS, excepto algunos casos y algunas excepciones que están contempladas en la ley y en las normas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando usted vende un producto a un consumidor, usted tiene que cobrarle ITEVIS, a menos que lo que usted esté vendiendo esté exento, ¿verdad? Y eso se va a llamar ITEVIS cobrado. Entonces, ¿qué va a hacer usted para saber lo que va a pagar de ITEVIS? Usted va a calcular todo el ITEVIS cobrado del mes completo. Y vamos a suponer que el ITEVIS cobrado del mes completo fueron 25,000 pesos. Usted va a calcular que el ITEVIS cobrado hubo 25,000 pesos. Por otro lado, usted va a calcular todo el ITEVIS pagado del mes completo y va a poner aquí el ITEVIS pagado de ese mes completo. Entonces, ¿qué usted le va a pagar a la DGI? La diferencia del ITEVIS cobrado menos el ITEVIS pagado. 25 menos 20, 5,000 pesos. Así de sencillo el ITEVIS. A eso se le agregan otras cosas que veremos más adelante. Pero en sentido simple, usted simplemente hace esa pequeña suma, esa pequeña resta. Todo el ITEVIS que yo cobré cada vez que vendía, le resto todo el ITEVIS que yo pagué cada vez que compraba. Y listo. Ya yo sé qué tengo que pagar de ITEVIS. Añadiendo otros casos de retenciones y demás, que no lo voy a mencionar ahora porque quiero entrar primero en materia. Por otro lado, una pregunta. En caso de que yo haya comprado, pero no haya vendido nada, ¿aún así se hace el cálculo para hacer el pago del ITEVIS? Sí, excelente pregunta, estimada. Aún sea que usted haya pagado ITEVIS en compras que ha realizado y que no haya vendido nada, como quiere ese cálculo hay que hacerlo. Lo único que ahí le va a aparecer un saldo a favor. Por ejemplo, si ese fuera el caso, usted tendría un saldo a favor de 20,000 pesos en este ejemplo que ven aquí, porque va a tener más ITEVIS pagado que ITEVIS cobrado. Y ese ITEVIS usted lo va a ir acumulando mes tras mes, con lo cual usted no lo va a perder. Pero lo veremos más a profundidad cuando lleguemos a ese tema. Simplemente le estoy dando un pequeño preámbulo. Gracias, maestro. A la orden. Por otro lado, continuamos. Tenemos aquí retenciones de persona física en condición de dependencia. El IR3, que ese formulario se lo voy a mostrar también, es el formulario donde aparecen todas las retenciones que le hacemos de impuestos sobre la renta a los empleados. Que las retenciones de impuestos sobre la renta no es a la TCS que se le paga, aunque por ahí es que usted reporta todos los salarios y todas las remuneraciones. Pero ese formulario también se lo vamos a mostrar y ese hay que declararlo más tardar el día 10 del mes siguiente al cual se está reportando. Por otro lado está el formulario de otras rentas y retribuciones complementarias, que es el IR17. Aquí lo que se trabajan son las retenciones que se hacen a los terceros
Ejemplo, hay transacciones, operaciones en las cuales usted tiene que hacerle una retención de impuestos sobre la renta a una empresa o a una persona, mejor dicho. Y esa retención va en este formulario llamado IR-17. Entonces, como va en ese formulario llamado IR-17, usted ahí lo declara y tiene que tomar en cuenta que tiene que hacerlo más tardar el día 10 del mes siguiente. Bien. También está el formulario de impuestos sobre la renta. Impuestos sobre la renta a personas físicas. Este formulario de impuestos sobre la renta a personas físicas se conoce como IR1 y se debe declarar más tardar 90 días después de la fecha de cierre de la persona física. Les explico. Las personas físicas, después que cierren su periodo fiscal, que cierra el 31 de diciembre, tienen 90 días para declarar el IR1, que es la declaración del impuesto sobre la renta. ¿Pero qué es la declaración del impuesto sobre la renta? Es una declaración en la que usted contempla todos los ingresos que usted tuvo, le resta todos los gastos y le resta todos los costos. Al final eso le va a arrojar una ganancia. Al arrojarle esa ganancia, o quizá puede ser una pérdida, puede ser el caso, pero si es pérdida usted no va a pagar nada. Ahora, si es una ganancia, a esa ganancia se le va a aplicar la tabla que yo le expliqué cuando hablábamos de las retenciones de impuestos sobre la renta. Esa misma tabla se le va a aplicar y en base a eso usted va a tener que pagar impuestos sobre la renta. Simple y llanamente. Entonces, este formulario usted tiene que declararlo 90 días después de la fecha de cierre. Normalmente eso cae como el 31 de marzo, por ahí. Dependiendo si el año es bisiesto, si no es bisiesto, etcétera. Dependiendo. Por otro lado, tenemos el impuesto sobre la renta a personas, impuesto sobre la renta a sociedades o personas jurídicas. Este también es una declaración del impuesto sobre la renta, igual que lo que yo le acabo de explicar. Con la diferencia y con la salvedad de que en este sentido, en vez de tratarse de la declaración de una persona física, es la declaración de una empresa. Y esa tiene algunas particularidades. Por ejemplo, aquí, en vez de declarar 90 días después, podemos declarar 120 días después de la fecha de cierre. Pero, ¿qué sucede? Que también las empresas tienen diferentes fechas de cierre. No es una única fecha de cierre. Tienen fecha de cierre para el 31 de marzo, para el 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. Entonces, después de esa fecha de cierre que tenga esa empresa, usted tiene que hacer esa declaración contando ese tiempo que le dice la regla. Pero ojo, esos 120 días que le da el fisco es para usted declarar y pagar, porque aunque usted declare a tiempo, si no paga, en caso de que haya un monto a pagar, le va a coger recargos e intereses. También, en caso de que usted le llegue, por ejemplo, un cliente o algo así por el estilo, usted entra a una opción que se llama Datos Básicos RNC, que está en el menú de la oficina virtual. Cuando usted entra a esa opción de Datos Básicos RNC, ¿qué usted hace? Usted va a ver la fecha de cierre. Usted va a saber. Pregúntale, estimada Perla. Maestro, yo como administradora podría dar asesoría contable y fiscal. Sí, Perla, usted podría como administradora dar asesoría contable y fiscal. Y qué bueno que hace esa pregunta porque ahí es bueno abundar en algo. Mire, el tema de la asesoría contable y fiscal, una administradora como un contador puede darla. Con eso no hay ningún tipo de inconveniente. Puede darla. Con eso no hay ningún tipo de problema. Lo único que una administradora no va a poder hacer, que hace un contador, es firmar y sellar estados financieros. Porque los estados financieros, la firma y el sello de los mismos, está solamente reservado para los contadores públicos autorizados, es decir, para los contadores para los profesionales de la contabilidad únicamente. Eso es lo único. Pero después asesoría, incluso los mismos estados financieros lo puede elaborar si tiene el conocimiento, pero al momento que se requiera firmar y sellar,
pues tiene que buscar un CPA, que es un contador público autorizado. Pero después todo lo otro lo puede hacer. Bien. A la orden, estimada. Muy buena pregunta. Continuamos. Luego de esto, ¿qué sigue? Aquí sigue lo que es el impuesto sobre los activos. El impuesto sobre los activos es otro formulario que también se tiene que declarar, pero este formulario se declara en el mismo periodo que tiene. Esto lo declaran solamente las personas jurídicas, las sociedades, y tiene la misma fecha, que son 120 días después de la fecha de cierre. ¿Qué es el impuesto a los activos? El impuesto a los activos no es más que la DGI que está grabando, la DGI está grabando todo lo que tiene que ver con los activos que tenga la empresa como tal. Y es un impuesto que equivale al 1% de todos los activos que tenga la empresa. Ejemplo, si la empresa tiene 100 millones de activos, pues tiene que pagar 1 millón de impuesto a los activos, que sería el 1%. Bien, si tiene 1 millón, pues tendría que pagar 10,000 pesos, me parece, que es el 1% de 1 millón. Y así sucesivamente. Ese formulario también hay que declararlo, pero ese formulario tiene una particularidad. Y es que para usted declararlo, primero tiene que declarar el IR2. Porque el sistema, cuando usted va a declarar el impuesto a los activos, le calcula los activos que usted tiene según lo que usted envió en su IR2. Por ende, si usted todavía no ha enviado el IR2, no puede declarar el impuesto sobre los activos. Tiene que declarar primero el IR2 y después el impuesto a los activos. Ese es el procedimiento correcto. Bien. Perfecto. Entonces, siguiendo con el punto que continúa, también hay que enviar los formatos 606, 607, 608, que tiene que ver con el reporte de compras, ventas y pagos, comprobantes fiscales anulados, etcétera. Hay que pagar también algo que se llama los anticipos, el impuesto sobre la renta, que también eso se lo voy a explicar más adelante. Entonces, básicamente eso es lo que estaremos viendo en cuanto a lo que es el módulo de impuestos como tal. Ya llegando a este punto, como son las 8:54, ya vamos a dejar la clase hasta aquí, porque entonces tendría que entrar con un tema nuevo para no dejarlo por mitad, o ni siquiera por mitad, para no comenzarlo desde el inicio. Tengo pendiente enviarle todo el material de hoy, o antes de acostarme. Tengo pendiente revisar si se quedó un video grabado donde aparezca el tema de la bonificación, que no apareció en el video, según me indicó una estimada, para fines de enviarle todo eso y que estén al día. Si alguien tiene alguna pregunta, puede aprovechar el escenario para fines de contestarle, para que la exponga y para fines de yo contestarle la misma. Todo claro hasta ahora, profe. Excelente, muy bien. Cualquier cosa, como hizo uno de los estimados, pueden preguntar también por el grupo y así también se edifican todos los demás cuando le llegue la pregunta. Bien. Bueno, pues entonces si ya no hay nada más que agregar, pues entonces vamos a dar la clase ya de hoy por finalizada. Como siempre tengo la costumbre, les dejaré un versículo de la Biblia que se encuentra en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. La palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En pocas palabras, llegar a los pies de Cristo significa una vida nueva. Llegar a los pies de Cristo significa escribir una nueva historia. Y créame que es una historia escrita con el dedo de Dios, una historia con un mejor inicio que la anterior, con un mejor desenvolvimiento o desenlace y con un estupendo y maravilloso final
si es que se le puede llamar final, porque el que nace de nuevo va a vivir eternamente, tanto después de que acabe esta vida en adelante, de manera infinita, gozando de todas las bondades que ha prometido el Señor. Así que si alguien quiere vida nueva, en Cristo hay vida nueva, en Cristo hay salvación, en Cristo hay vida eterna. No importa los errores que hayamos cometido en el pasado, todos somos humanos, todos nos equivocamos, todos hemos pecado. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Cuando ven a ver yo que le estoy hablando, he pecado más que todos ustedes y así sucesivamente. Pero lo bueno que del caso es que tenemos un Dios grande, poderoso, misericordioso, que sin importar el tamaño de tu pecado o la cantidad de tus pecados, te perdona y te hace una nueva criatura, como dice su palabra. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que Dios le bendiga grandemente, que Dios le cubra, que Dios le siga bendiciendo y que tengan excelente resto de esta semana que recién inicia, y nos vemos el jueves, Dios mediante, si así Dios Todopoderoso lo permite, y que tengan buenas noches. Amén, profe, con Dios.